Bueno, después de la charla con Miguel Ángel Solá, que me dejó muy feliz, como usted ve, siempre pienso lo mismo, ¿no? A este programa invitamos gente que tiene talento, entonces no es que yo sea exagerado, sino que a los malos no los invito nunca, señores. Y es el caso de Hugo Salas y El derecho de las bestias. Yo te decía fuera de cámara algo que lo pienso. Tu primera novela tiene un estilo totalmente distinto a esta que es El derecho de las bestias. Las dos, para mí, son muy buenas novelas, muy buenos textos. Bueno, te agradezco. Sí, fue buscado eso. En realidad, mi primera novela, vos recordarás, el público probablemente no, es policial negro, pero que tiene mucho que ver con lo autobiográfico. Entonces la idea era, después de un proceso que había sido tan oscuro, trabajar con un material que en principio yo dije, bueno, vamos a trabajar con algo más ligero. También estaba la idea de quebrar un poco lo que había trabajado y surge la idea de reescribir Amalia, que es la gran novela del siglo XIX argentino, antirracista, Amalia de Mármol, trasladada al siglo XX y obviamente escribir una gran novela antiperonista, ¿no? El chiste de la novela justamente es ese, es condensar de alguna manera en una novela satírica que trata de ser muy mordaz, no sé eso si se logra, eso le corresponde al lector. Primero se logra con creces, segundo tiene una contratapa estupenda de mi querido amigo Horacio González. De Horacio, que ha sido de una generosidad enorme. Yo no tengo una relación personal con Horacio González, nunca hemos trabajado juntos, realmente le hice llegar la novela y solicité obviamente que escribiera y si tenía ganas de escribir y con una enorme generosidad escribió esa contratapa que oficia de alguna manera de prólogo del libro porque me parecía interesante este compendio de miradas, porque la novela hace algo raro, que es juntar todas las miradas históricas del antiperonismo, de todas las etapas del peronismo, del 53 al 76, y que se mezclen juntas en un cóctel explosivo. Claro, y además burlándose deliberadamente de las fechas. Por ejemplo, el 53, como bien sabes, Evita ya no estaba. No, por ¿No es eso cierto? Evita es un poco un autómata. Yo Evita pensaba en Coppelia, ¿no? Este personaje de los cuentos de Hoffman que es casi una muñeca articulada a la que se ha dado vida artificialmente. Evita en la novela está, pero está como un autómata, es decir, un poco juega obviamente con el proceso de momificación y con el peso que ha tenido el cadáver de Eva Perón en la vida política argentina. Igual, Hugo, vos sos el autor, por supuesto. Yo nunca diría que es una novela antiperonista, ¿eh? Yo diría que es una novela que trata de los rituales argentinos, creo que esto lo dice Horacio González, y Horacio dice una cosa que para mí es perfecta, lo vincula con Coppi, que tiene una obra memorable que es Eva Perón, obra que fue prohibida varias veces. Sí, no, la novela no es antiperonista, la novela lo que intenta es poner en escena, de alguna manera, es una novela muy teatral, en ese sentido, se juega teatralmente, son escenas más que capítulos, y poner en escena ese enfrentamiento entre dos discursos a su manera, muy monolíticos, muy cerrados entre sí, como son el peronismo más visceral y el antiperonismo más visceral, con todos sus ridículos y sus traspiés, digamos. El antiperonismo además es muy divertido, yo decía, fue una novela que empezó intentando hacer un trabajo más leve, si se quiere, y me llevó 4 años, porque el archivo del peronismo y del antiperonismo, sobre todo, es muy vasto, digo, cuando uno se sienta a leer, además de apasionante, digo, realmente, vos pensás que cuando yo la estaba escribiendo, me encuentro que en el 2005 existe algo que se llama Comisión de Reafirmación de la Revolución Libertadora, y que celebraban el 50 aniversario. O sea, estamos hablando de ese grado de locura y de racionalidad política en términos generales que era muy productivo como literatura. De hecho, el discurso inaugural de las jornadas que habían hecho de celebración era de un reconocido periodista, Horacio García Belsunce, y estaba disponible la copia transcripta de un discurso que uno diría, por lo menos, padecía de ciertas miopías históricas, digo, más allá de los procesos políticos, pero evidentemente el antiperonismo tiene una matriz discursiva que es, desde la ficción, muy productiva, pues muy divertida por lo hiperbólica, tanto como el peronismo a su vez es divertido por lo hiperbólico en algunas de sus formaciones discursivas, ¿no? Por la exageración, por la escala. Y bueno, aquí está Victorio Campo, está Pepe Bianco, Isabel Martínez de Perón, Eva Perón, Paco Yamandreu, Fanny Navarro, Elina Colomer, están todos los personajes, ¿no?, que hicieron
al peronismo, tanto lo que uno podría decir más valioso como lo menos valioso. Me parece que todo está junto. Sí, el peronismo es muy prolífico, más que el antiperonismo, diría en personajes. Efectivamente, tanto el primer peronismo como los peronismos posteriores tienen una cantidad de personajes que, además de su significación histórica, digamos, Evita tiene una significación histórica absoluta, pero además es muy fascinante como personaje. Y tienen los estratos intermedios e incluso los más perdidos, digo, personajes como Aloe, que no son trascendentes políticamente, pero que son muy coloridos y que aportan mucho juego. La idea era poder mezclar todos esos personajes, confundir, como vos decís, las fechas. De hecho, hay un enfrentamiento toda la novela entre Evita y Evita que termina resolviéndose con una pelea al estilo dinastía, es decir, rodando por las escaleras agarrándose de los pelos. Con toda la herejía que esto supone y que era consciente y premeditada, obviamente gana Evita, pero no, bueno, pero sí me interesaba, por ejemplo, el personaje de Isabelita siempre se ha trabajado, siempre se ha entendido casi como el de alguien al borde de la imbecilidad y al borde, por decir un eufemismo, ¿no? A mí me interesaba trabajar otra cosa, es tonta, pero es mala. Y es más mala que tonta, digamos, y en esa maldad tiene ciertos... Bueno, me interesaba esa villana. Es muy difícil no unir Isabel a López Rega, es muy difícil no unirla. Sí. Y López Rega es las 3A. Sí, pero a mí me interesaba dar vuelta un mito que existe de Isabel un poco como un títere, primero de Perón, luego de López Rega. En un sentido fuerte, por un lado como personaje, acá López Rega es más un títere de Isabel, por un lado como personaje, por otro en virtud de la historia, digamos, uno a veces olvida que Isabel es la persona a la que Perón manda, cuando Perón está en España y no puede regresar todavía, la manda a resolver la interna que tiene con Bandor. Yo dudo mucho que Perón, más allá de la valoración que uno pueda tener de él, pero dudo mucho que Perón hubiese mandado a una persona idiota a hacer ese trabajo. Claro. Entonces me parece que evidentemente la figura de Isabelita es compleja, a mí es una figura que me apasiona, siempre me ha interesado el pacto que rodeó a Isabelita, por qué Isabelita nunca ha dado explicaciones o por lo menos no nos ha dado un relato pormenorizado. Isabelita es la persona que podría dirimir exactamente en qué momento se conforman las AAA, cuánto era el grado de información que Perón tenía o no respecto al tema. Y nunca lo dijo. Nunca lo va a decir, además. Hugo, te felicito. Muchísimas Realmente gracias. es muy buena tu novela. Gracias, gracias. Seguí escribiendo, ni un minuto podés parar ya. Intentaremos. Estás jugado a eso. El derecho de las bestias de Hugo Salas lo publicó Interzona, divertida, inteligente y bien escrita. Eso es la literatura, ¿no es cierto? Gracias, Hugo.